Estos, amén. Hemos dispuesto siempre para recibir lo que Dios quiere hablarnos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, sean todos bienvenidos. Antes de ir a la palabra, en este momento quisiera hacer énfasis en el anuncio que nuestra hermana nos comentaba acerca del aniversario. Lo hacemos pues cada año con el fin de ministrar la iglesia. Entonces, súper invitado usted, le esperamos por favor para que participe de estas celebraciones. Sábado 7 de la noche, domingo 8 y 10 y a las 2 y 30 del domingo también vamos a tener una celebración especial. Entonces, para los que deseen venir, los esperamos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien, entonces ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ir a la palabra. Amén. ¿Está listo para lo que Dios quiere hablarle el día de hoy? ¿Seguro? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Quiero empezar hoy con lo que sucedió para la semana del 15 de junio del 2021. Esa semana fue una semana sorpresiva para el mundo de los medios, de las personas que les gusta el fútbol, pero paradójicamente los encabezados de los periódicos mundiales, de los más importantes periódicos y noticias a nivel mundial, especialmente en Europa, despertaron esa mañana de esa semana del 15 de junio con los siguientes titulares. Así decían: Cristiano Ronaldo recomendó beber agua y no gaseosas. Y Coca-Cola perdió 4.000 millones de dólares. ¿Alguien escuchó la noticia? ¿O alguien de pronto no la, algunos sí, otros no? Otro periódico muy prestigioso decía: la millonaria caída de Coca-Cola por el gesto de Cristiano Ronaldo. Cristiano retira botellas de Coca-Cola en conferencia y dice: tomen agua. Y otro encabezado de otro periódico decía: el polémico gesto de Cristiano Ronaldo, no a la Coca-Cola. Para los que de pronto no escucharon la noticia, más o menos para esa fecha del 15 de junio se celebraba una importante conferencia de prensa que daba el famoso jugador de fútbol, Cristiano Ronaldo, previo al partido Portugal-Hungría, que se iba a celebrar la Eurocopa 2020. Y aconteció que en el podio, particularmente los patrocinadores oficiales de estos torneos, colocan sus bebidas o colocan sus productos pues precisamente para darse a conocer. El gesto fue que Cristiano Ronaldo toma dos botellas de Coca-Cola que están en el podio, las quita y toma una botella de agua y dice: tomen agua, dice así. La cosa es que esa semana coincidió, paradójica o no paradójicamente, con el devalúo de las acciones de Coca-Cola hasta y con pérdidas hasta de 4.000 millones de dólares. Algunos dicen que la pérdida de esa semana de Coca-Cola, de sus acciones, tuvo que ver con el gesto que este gran personaje famoso e influencer hizo con la Coca-Cola. Otros expertos dicen que no, que definitivamente coincidió, pero que Coca-Cola ya venía atravesando por un momento difícil y que paradójicamente este fue como la cereza en el pastel, la gota que derramó la copa, que pues hizo que esto aconteciera y que particularmente perdiera tantos millones. Y definitivamente fue una noticia tanto empresarial como a nivel de fútbol, pues que dio la vuelta al mundo y que se volvió muy viral y hasta memes hubo acerca de la cosa. Lo cierto es que para callar ciertas voces y demás cosas, Coca-Cola también se pronunció con un comunicado y dijo inmediatamente después de la noticia, dijo que como patrocinadores oficiales de este tipo de torneos, ellos siempre le dan a los jugadores todo tipo de bebidas refrescantes, incluidos sus productos, pero que también incluían agua y que cada quien deseaba y tomaba lo que bien le parecía, que cada jugador o cada personaje que ellos patrocinaban era libre de elegir la bebida o el producto que ellos deseaban. Lo cierto es que la Unión Europea de la Asociación de Fútbol también se pronunció y lo hizo precisamente porque Coca-Cola es uno de los mayores patrocinadores de este tipo de torneos y de este tipo de cosas.
Y cuando hablamos de patrocinio estamos hablando de estas empresas que le invierten y le donan muchísimo dinero, ¿cierto? A estas entidades, pues en miras de también temas legales y todo el asunto, que algunos que de pronto conocen un poquito del tema conocen más a profundidad. Pero lo cierto es que por ser un gran influenciador Coca-Cola, por ser un gran patrocinador para este tipo de torneos, pues definitivamente los altos ejecutivos del fútbol salieron a defender a Coca-Cola y decir, no, 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 Coca-Cola es excelente, es uno de nuestros patrocinadores oficiales y pues definitivamente hicieron un comentario interesante. Dijeron, si Coca-Cola no fuera patrocinador del fútbol, muchas generaciones dejarían de jugar y dejarían de cumplir sus sueños. Y ya usted entenderá que el comentario es para hacer entender la cantidad de dinero que aporta esta empresa al fútbol para patrocinar. Y definitivamente me pareció relevante poder contarle esta historia a usted y esta noticia que fue real, porque considero que algo similar sucede con nosotros ya en términos espirituales y hay una aplicación devocional también para nosotros allí. Hay una aplicación importante. Primero empezando a comprender de que como creyentes, como discípulos llamados de Cristo, definitivamente también la vida cristiana necesita patrocinio. Necesita de quien la patrocine para que definitivamente pueda llegar al final con éxito. Definitivamente la vida del creyente, Dios no quiso que simplemente creyera por concepto en Jesús y que ya con esto adquiriera la salvación, sino que definitivamente de fondo se necesita en este caso una entidad espiritual que definitivamente nos patrocine. Cuando hablo de patrocinio, de patrocinar, estoy hablando de quien nos apoye, de quien nos impulse, de quien nos dé sus recursos, su respaldo, quien nos promueva y hasta quien nos haga propaganda. Y en este caso particular, si lees la Biblia, descubrirás que la función de patrocinador en la Biblia la tiene nada más ni nada menos que el Espíritu Santo. Amén. La tiene nada más ni nada menos que el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por derecho divino, quiso el Señor que se convirtiera en el patrocinador de nuestras vidas, con el fin de que todo lo que el Espíritu Santo nos da, sus dones, sus talentos, su sabiduría, su guianza, su conducción, su palabra, su redarguir, nos lleve a el final de la vida como creyentes realmente habiendo tenido éxito. En otras palabras, quiero decirte que no se puede uno atrever a vivir la vida del creyente o de ser creyente sin el patrocinio, sin la compañía, sin la dotación, sin la influencia que nos da el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen en esa hora? Ahora, en este orden de ideas, definitivamente Jesús advirtió y enseñó esto con denuedo en la palabra. Más que todo descubrirás la enseñanza de Jesús acerca del Espíritu Santo ya en sus últimas semanas o días antes de la crucifixión. Si Jesús hizo énfasis en alguien acerca de quien los discípulos deberían desear con ímpetu, era acerca del Espíritu. Tanto así que la Biblia dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría y él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, imagínense la importancia de lo que Jesús está atreviendo a decir, que hasta dice, les conviene que me vaya, queriendo los discípulos de que Jesús no se vaya, sino que definitivamente pone en el mismo marco, al mismo nivel, a otro consolador, a otra persona, también de la Trinidad, supremamente importante, que nos sostendrá en medio de este plan divino de que Jesús fue al cielo, ascendió y que un día volverá. ¿Cuándo? No lo sabemos. Mientras tanto, el Señor nos ha dejado un ayudador, un patrocinador, alguien que impulse la fe, que impulse el ministerio, que haga que esto llamado iglesia continúe, que haga que tú dejes tanto de caer en pecado, de que realmente sea posible de que tú cambies, de que realmente sea posible de que tú y yo podamos obedecer al Padre. Y esta función, nada más ni nada menos, le corresponde que al Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Cristo expresó con su insistencia acerca de él, que del Espíritu Santo en la vida de una persona dependerá definitivamente el éxito de la vida de esa persona. Y yo considero que esa palabra y esa predicación necesitamos escucharla. Necesitamos escucharla porque todavía hay preguntas en la gente del por qué los fracasos,
del por qué las cosas que no salen bien, de por qué las situaciones se dan como se están dando, de por qué las personas están tomando decisiones equivocadas, porque definitivamente le estamos dando rienda suelta a la emoción y no nos estamos dejando guiar por aquel que necesitamos que nos patrocine y nos ayude, que es el Espíritu Santo de Dios. Definitivamente, siendo tan importante esta enseñanza y esta palabra, los cristianos no estamos lejos de lo que hizo este famoso jugador con su patrocinador. Considero que nosotros necesitamos entender y comprender que muchas veces aún así hemos rechazado al quien es más importante y al quien más le ha invertido a esto, al quien más nos ha ayudado y que definitivamente nos ha sostenido, que ha sido el Espíritu Santo. Definitivamente la iglesia hoy por hoy encuentra más placer en escuchar los 5 pasos para tener plata, los 3 pasos para conseguir novia, los 4 pasos para tener un matrimonio feliz, los 6 pasos para tener paciencia. Y está bien de alguna manera, pero se nos ha olvidado que el Espíritu Santo hace parte de la Trinidad, es Dios, no es la tercera persona, es una de las personas de la Trinidad y tiene tanta validez como el Padre y como el Hijo, y que es tan necesario para la vida que definitivamente nos estamos perdiendo de una gran bendición. Así que hoy es importante hablarte de esto porque creo que los discípulos de Cristo de esta era necesitan entender que sin el Espíritu Santo que nos patrocine, fracasaremos en la vida y con la vida. Seguiremos de cola para el estanco. Seguiremos haciendo las cosas no bien, tomando decisiones a la ligera. Y para tratar de persuadirte acerca de este tema, hoy quisiera usar el ejemplo de ejemplos que tenemos en la Biblia, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siendo Dios, pero también siendo 100% hombre cuando estuvo en la tierra, necesitó la intervención del Espíritu Santo que lo descubrimos de principio a fin en su vida. Y definitivamente el éxito de la vida del Señor Jesús también trascendió o incurrió en la presencia del Espíritu Santo en él. Así que quisiera invitarle a que abriera su Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 9, para que leamos lo que la Biblia nos dice acerca del Espíritu Santo en la vida de Cristo y cómo allí el Espíritu Santo obró en la vida de Jesús y los llevó a tener una vida de éxito, una vida que usted y yo necesitamos imitar. Así que la palabra del Señor nos cuenta con Marcos acontecimientos relevantes acerca del Espíritu Santo en Jesús, ejemplo para seguir. Entonces dice la palabra, leeré en Nueva Traducción Viviente: cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Conocemos la historia. Versículo 10. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo, ¿qué? Descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Versículo 12. Luego el Espíritu lo impulsó a ir ¿a dónde? Tremendo, ¿no? A ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Versículo 14. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Quiero contarles un detalle, que de los 4 evangelistas, 3 cuentan la historia: Mateo, Marcos y Lucas. Y los 3, señoras y señores, cuentan en el mismo orden cronológico el acontecimiento del Espíritu Santo en Jesús. Todos cuentan que primero Jesús fue bautizado en agua y fue lleno del Espíritu Santo, como lo leímos. En segundo lugar, inmediatamente después, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Todos conocemos la historia, que fue tentado por 40 días. Inmediatamente después de la tentación, Jesús llega a Galilea y comienza a predicar la noticia del reino de Dios. Estos 3 acontecimientos: el descenso del Espíritu, la tentación en el desierto y la predicación en Galilea, los 3 evangelistas cuentan la misma historia de manera cronológica, usando obviamente palabras diferentes. Mateo y Lucas hacen énfasis en lo que pasa y cuentan más detalles de lo que sucede en el desierto, y nos cuenta cómo Jesús en el desierto enfrentó la tentación con la palabra. Marcos, por alguna razón de resumen, seguramente
omitió los detalles de lo que pasó en el desierto, pero definitivamente Jesús fue al desierto y fue tentado. Lo que quiero contarte con esto es que los tres cuentan, y es verídico, de que cronológicamente sucedió así. El Espíritu Santo llena a Jesús, el Espíritu Santo lo lleva al desierto y el Espíritu Santo luego lo hace predicar. Tres acontecimientos interesantes en la vida de Cristo. Ahora, entendiendo esto mismo sucede con los apóstoles y con los discípulos en el libro de Hechos. Lo mismo, el Espíritu Santo primero los llena, luego los prueba con la persecución y finalmente ellos terminan predicando en todo lugar. Es como una serie de etapas que el Espíritu Santo conllevó o llevó a las personas, por lo menos de la Biblia, a que experimentaran y vivieran. Lo que quiero decirte con esto es que esto mismo debe seguir sucediendo en la vida del creyente hoy en día. El Espíritu Santo debe estar presente y no podemos darnos el lujo de vivir una vida sin Él. Por lo menos en la experiencia que Jesús tuvo con el Espíritu, escúchame bien, descubro algunas razones fundamentales por las que todos necesitamos al Espíritu. Empezando por la aplicación superficial, pero a la vez profunda, de que si Jesús necesitó la llenura del Espíritu, ¿cuánto más nosotros? De que si Jesús necesitó la intervención del Espíritu Santo y que por ende en esto radicó el éxito de su ministerio y el éxito de su vida, ¿cuánto más usted y yo la necesitamos? ¿Por qué Jesús hace tanto énfasis en predicar de esto cuando resucita en esos 40 días a los discípulos y les dice, no se vayan de Jerusalén sin que reciban? ¿Qué sabían los creyentes del primer siglo que por alguna razón, no sé, nosotros hemos olvidado? Que a veces nos pareciera que con solo Cristo tenemos, en el sentido de creemos en Él, pero el Espíritu Santo lo hemos dejado a un lado y de pronto lo mencionamos para ciertas oraciones, de pronto lo mencionamos para ciertas ministraciones, o lo hemos encasillado únicamente en la experiencia de hablar en lenguas, o de llorar, o de caerse, y decimos, vea, aquel está llorando, seguramente el Espíritu Santo lo está tocando. ¿Por qué dejamos la relevancia del Espíritu Santo en la vida cotidiana? ¿Por qué olvidamos que el Espíritu Santo se presenta y opera también como un patrocinador? Uso esta palabra porque me ayuda a explicarme. Sirve como aquel, o funciona, o funge como aquel que patrocina, que impulsa, que da, que promueve, que siempre está presente. Y considero que Jesús es el mejor ejemplo acerca de esto. Así que pretendo a continuación, por la vida de Cristo, darte algunas razones por las que usted y yo necesitamos definitivamente al Espíritu Santo. Razones que descubro precisamente en la vida de Jesús. Así que volvamos al versículo 10 de Marcos 1. Y allí descubro la primera razón. Y descubro, escúcheme iglesia, que usted y yo necesitamos al Espíritu Santo para empezar bien. Esa es la primera razón. Para empezar bien. Para empezar bien porque, señoras y señores, les cuento este detalle si no lo sabían. Jesús oficialmente inició su ministerio el día en que se bautizó. Jesús empieza su ministerio cuando se bautiza, cuando recibe la llenura del Espíritu Santo. Así que para iniciar bien la tarea del ministerio, inició primero siendo lleno ¿de quién? Así que para empezar bien una tarea, usted y yo primero necesitamos la intervención espiritual, llámele como quiera llamarle, relacional, con aquel que patrocinará entonces ese proyecto que iniciará. Señoras y señores, es el Espíritu Santo de Dios. Y el éxito, vuelvo y lo digo, del ministerio del Señor, por haber iniciado así, primero con la llenura del Espíritu, logró que se convirtiera en el ministerio a seguir, que se convirtiera en el éxito de vida que todos necesitamos obedecer. Tanto así que se nos dice que seamos imitadores de Cristo. Así que Jesús empezó bien la tarea. Con razón Jesús le recomendó a los apóstoles en el Nuevo Testamento no irse de Jerusalén. Les dijo, primero reciban la llenura del Espíritu. En otras palabras, empiecen, otra vez, ¿empiecen qué? Bien. Y empezar bien implica empezar con el Espíritu. Empezar teniendo una experiencia personal con Él. Empezar con las dotaciones, con los recursos, con la presencia, con los carismas que Él tiene para nuestra vida. Y si tú te has dado cuenta, la vida misma, la vida nuestra, está compuesta de etapas que inician y etapas que terminan.
Algunos iniciaron su etapa de niñez y ya les terminó y empezaron otra. La etapa de la juventud, de la adolescencia, como quieran llamarlo. Y algunos ya se nos está pasando esa etapa de la juventud. Y estamos entrando a otra etapa nueva de la adultez, otras responsabilidades. Eso a niveles generales y ni hablar a niveles laborales, personales. Algunos estamos en la etapa de la soltería, pronto se nos acabará. Iniciaremos en la etapa del compromiso. La vida se trata de etapas, se trata de iniciar y terminar proyectos. Los que empiezan en una empresa por cierto tiempo, ciertos meses o años, inician y llega un momento donde caduca esa experiencia y esa etapa. No sé si has notado que la vida se trata de iniciar y terminar etapas o proyectos. Hay que empezar bien. Y empezar cada etapa de la vida bien implica empezar la etapa con la intervención ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero necesito decirte esto. Hay gente que comienza mal sus relaciones sentimentales y quieren que en el camino el Señor los bendiga y les vaya bien. Hermano, si empezaste mal, ¿cómo te va a ir bien? Pastor, es que conocí a alguien. ¿Quién es? No, no cree en Dios, pero es buena persona. Bueno, estás empezando, ¿cómo? No estoy diciendo que, no estoy haciendo segmentación de personas, pero definitivamente empezar bien te bendice. Hay un adagio que dice así, y esto es aplicable para todo. Hay un adagio que dice que lo que comienza como una comedia termina como una tragedia. Y no sé por qué voy a hablar de esto, pero se lo voy a hablar por unos segundos. Hablo a los que están iniciando relaciones sentimentales. Si tú comienzas haciendo las cosas mal, no esperes cosechar cosas buenas de esa relación. O si no, pregúntele a aquellos que hemos fracasado en esas áreas. Empezar mal, terminas mal. Empezar bien es algo que patrocina el Espíritu. Hacer las cosas bien. Y algunos que empezaron mal y en el camino el Señor les ha ayudado para que hoy estén bien, denle gracias a Dios por su misericordia. Pero le voy a decir una cosa, no abuse de la misericordia. No abuse de eso, no abuse de que porque el Señor le bendijo algo que usted comenzó mal y que por misericordia Dios lo ayudó porque usted se arrepintió, no creas que entonces ahora tienes que empezarlo todo mal porque en el camino Dios te va a bendecir. No, no abuses de la misericordia. Hace unos días con un grupo de personas que compartíamos eh, una escuelita que hablábamos acerca del tema, hablábamos un poquito de esto, de cómo la gente abusa de la misericordia de Dios. Creen que pueden tener la vida que quieran llevar, empezar mal en todo y por la misericordia de Dios, Dios los va a bendecir y los va a perdonar así se equivocan. ¿A ti te parece que eso funciona así? ¿A ti te parece que nosotros debemos abusar y de alguna manera pisotear la misericordia de Dios? Que porque entonces es misericordioso, todo lo que yo haga, no importa cómo lo haga, no importa si lo empiezo bien o mal, en el camino el Señor me perdona. ¿Te parece que deberíamos tener ese pensamiento? Eso es jugar con algo que es muy sagrado. Y no sé si lo creas, yo creo que Dios es grande en paciencia, pero la Biblia me demuestra por ciertos pasajes y por ciertos personajes que a Dios la paciencia se le puede acabar. Pregúntale a Sansón, porque no quiero dejar cabos sueltos. Para aquellos que sienten que a veces por mencionar este tipo de cosas estamos ofendiendo a la persona de Dios. ¿Cómo dices que a Dios se le acaba la paciencia? Si a Dios no se le puede acabar porque es que Dios es Dios. Hermano, la Biblia nos enseña que sí. Con Sansón se le acabó la paciencia a Dios. Y pluf, un día el Espíritu Santo se apartó de él y ya no tuvo fuerza. Y abusó, se casó con quien no debía, hizo las cosas mal, insistía, Dios lo había elegido, pero insistió en comportarse mal en la vida. Así que quiero hablar en esta hora y decirte que con razón Jesús le recomendó a sus discípulos empezar bien. Y empezar bien implicaba empezar con la presencia del Espíritu Santo. Les dijo, no se vayan de Jerusalén sin que reciban. Jesús no se podía dar el lujo de enviar a sus discípulos a las naciones a predicar, escúchame, sin que tuvieran la experiencia. Sabiendo de que en la vida se inician y se terminan etapas de compromiso, de proyectos laborales, personales, etcétera. Todos iniciamos un día con la dieta. Algunos la terminan al otro día, pero algunos perseveran. Todo se trata de comenzar y terminar. Nuestra vida, incluso en la tierra, todos tenemos una fecha de cumpleaños que indica el día en que nacimos, el día en que inició esto. Y no sabemos el día en que termina, pero sabemos todos que llegará. Estamos de acuerdo con eso. Así que, en ese orden de ideas,
Todo lo que emprendas, inícialo con la intervención del Espíritu Santo. Todo, todo. Esto no es religiosidad. Esto es un principio bíblico que te garantiza éxito. ¿Quién no quiere éxito en su vida? ¿Quién no quiere que le vaya bien en la vida? Hermano, esto no es religiosidad, esto no lo digo porque sea pastor, esto lo digo porque es un principio de la Biblia, un principio que funciona. Tenemos el mejor ejemplo, Jesucristo. Otro gran ejemplo que me gustaría preparar una predicación acerca de él es Felipe. Y no hablo de Felipe el discípulo, porque uno de los 12 se llamaba Felipe, sino hablo de Felipe el evangelista, el que aparece en Hechos. Lo ves siempre a veces tras bambalinas, pero tú lo descubres más o menos desde el capítulo 6 hasta el capítulo 21, haciendo milagros, predicando, ganando a Samaria para Cristo. Sus hijas profetizan. Un hombre que fue arrebatado por el Espíritu porque le predica al eunuco y lo bautiza en Hechos 8. Un hombre que tiene presente al Espíritu y que vive por el Espíritu y que el Espíritu se manifiesta en él y con razón termina en Cesarea viviendo con sus hijas una vida de bendición, porque toda su vida se dejó guiar por el Espíritu. ¿Qué sabían los primeros creyentes que usted y yo hemos ignorado? Definitivamente, escúcheme, Jesús con una tarea tan grande, con la misión, con la medio misión de salvar a la humanidad, porque esta fue la tarea que le pusieron a Cristo. Para esta tarea definitivamente se necesitaba un patrocinador muy grande para que le ayudara a cargar la cruz. Y definitivamente a Cristo, hoy por hoy, entiendo que no lo sostenía del madero los clavos, lo sostenía el amor y lo sostenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a usted y a mí nos sostendrá, nos ayudará, pero necesitamos empezar con él. Y la misión de ser un discípulo de Cristo va a necesitar de toda la vida el patrocinio del Espíritu Santo. Todos en Dios tenemos grandes asignaciones que requerirán de una ayuda adicional. Y esa ayuda adicional es el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Iniciar con el Espíritu es clave, porque el Espíritu guía, conduce, pero también el Espíritu hace algo importante de lo que poco se habla y que por eso usted y yo metemos las patas. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo tiene el ministerio de detener? Y le tengo el ejemplo. Pablo, Hechos capítulo 16. La Biblia dice así, que Pablo iba a ir a Asia a predicar. Y la Biblia dice, pero le fue prohibido por el Espíritu. El Espíritu lo detuvo y le dijo, no, allá no quiero que vayas. Y Pablo iba a hacer algo bueno. Pablo no iba a ir a hacer algo malo. No se iba a descarriar, iba a ir a predicar. Y la Biblia dice así, Hechos 16 lo dice. Pablo, la palabra dice que el Espíritu Santo le prohibió y lo detuvo. Tiene una visión, Pablo, por el Espíritu, y le muestra a un varón macedonio y le dice, es en Macedonia. Y Pablo se va con Lucas, quien está narrando la historia, se va para Macedonia. Lo direcciona, lo detuvo. Y yo considero que si el Espíritu Santo también detiene, cuanto más lo necesitamos usted y yo para que nos detenga de tantas burradas y malas decisiones que a veces queremos tomar. Aló. ¿Cuántos están entendiendo? No sé si entiendes el porqué de tantas malas decisiones que has tomado. ¿Qué te ha hecho falta? Quiero preguntarte esto a todos. ¿Qué pasa? ¿Sabes cuándo Pablo recibió el Espíritu Santo? ¿Alguien recuerda el hecho? Leer la Biblia, hermanos. ¿Cuándo Pablo recibe el Espíritu? Sí, señora, con Ananías, Hechos capítulo 9. La Biblia dice que Pablo tiene un encuentro sobrenatural con Cristo 3 días después en Damasco, estando ciego, orando. Ananías va por mandato de Jesús, le coloca las manos y le dice, hermano Saulo, vengo a que recobre la vista y a que recibas, dice el texto, literal, a que recibas al Espíritu. Pregunta, ¿qué pasa si Pablo solo se queda con la experiencia de haberse encontrado con Jesús y no recibe al Espíritu? ¿Qué pasa cuando llegara el momento de ir a Macedonia? Seguramente no hubiese tenido la capacidad de obedecer. Y definitivamente, a mayor ausencia del Espíritu, más lejos estamos de entender el tiempo y lo que Dios quiere que hagamos. Pero el Espíritu definitivamente es un gran guiador, alguien que también está dispuesto a detenerte. Y la pregunta que quiero hacerle al público presente, ¿cuántos de los que están aquí consideran que en muchas ocasiones necesitan ser detenidos para no meterlas de caminar, para no después lamentarse? ¿Cuántos? Hagamos ahora la pregunta al contrario.
¿Cuántos de los que estamos aquí hemos metido las de caminar, hemos tomado malas decisiones y nos hemos arrepentido con el dolor en el corazón? Y hemos dicho, bruto, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no hice? ¿Sabes qué nos faltó en ese momento para estar convencidos? Porque seguramente Dios nos envió gente, mamá, papá, amigos, que nos advirtieran. Pero definitivamente nos faltó quien nos convence, el Espíritu Santo. ¿Alguien está entendiendo la palabra hoy? Ahora, volviendo a Marcos, la Biblia dice que el Espíritu descendiendo como paloma sobre Jesús fue definitivamente una señal que hizo que incluso discípulos de Juan el Bautista, quien bautiza a Jesús, dejaran de seguir a Juan el Bautista y siguieran a Jesús. Definitivamente la señal del Espíritu fue una señal que le confirmó a Juan lo que él había dicho de Jesús cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabe, yo creo que usted y yo necesitamos al Espíritu Santo para hacer señal. ¿A qué me refiero? Para hacer señal de paz en el corazón de otros. Porque cuando el Espíritu Santo está en uno, el Espíritu Santo le da algo, le da una herramienta, le da un recurso que todos necesitamos de Dios en este lugar, que se llama gracia. ¿Qué se llama cómo? Y la gracia no es la capacidad de caer bien, porque se necesitaría ser perita en dulce, que nos convirtieran en perita en dulce para caer bien. No. Gracia significa ser una persona que donde llega la gente nota que hay algo distinto. Y cuando el Espíritu Santo está en alguien, no me diga que no se siente eso. Porque cuando el Espíritu Santo está en una persona, se siente algo diferente. Gracia quiere decir puertas abiertas. Gracia quiere decir que incluso, gracia no quiere decir que caigas bien. Gracia quiere decir que aunque no caigas bien, sean tan buenos que no te puedan ignorar. ¿Alguien entendió? ¿Seguro? ¿Y lo cree? Quiero decirle eso, ¿por qué? Porque eso es lo que Jesús tenía. Jesús no le cayó bien a todo el mundo y lo sabemos, pero Jesús tenía gracia. Jesús donde iba, o caía bien, se le abrían las puertas, o así mismo era repudiado. Y eso es tener algo diferencial. Pero definitivamente cuando usted y yo decimos ser creyentes y pasamos desapercibidos, definitivamente no somos señal. No hay algo diferenciador. Qué triste que andemos por el mundo y seamos como del mundo, en el sentido de que no se note que hay nada en nosotros diferente. Así que el Espíritu Santo nos ayuda a hacer esto. Y Jesús empezó bien, empezó también bien, según el texto bíblico 10 de Marcos 1, empezó bien porque definitivamente el Padre lo aprobó. Versículo 11, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado. Y todos sabemos que hablaba Dios, el Padre, en que tengo complacencia o que me produce gran gozo. Definitivamente las cosas empiezan bien cuando la autoridad nos respalda. No es lo mismo ir a la reunión con el permiso del papá y de la mamá que irse escapado. Aló, no es lo mismo que la autoridad sepa y te respalde y diga, me gozo, vaya. Eso es un alivio. No es lo mismo que irse uno por voluntad propia. Aunque digas que quieres hacer lo que se te dé la gana, sabes que tu autoridad, si no está de acuerdo, hay algo que no anda bien. Y por esa razón es que necesitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos hace armonizar con la autoridad, nos hace sujetarnos, cosa que nos hace falta a muchos, sujeción. Y el Espíritu Santo nos hace contar siempre con la aprobación y con el respaldo del Padre. Con solo leer la Biblia, tú descubrirás lo fundamental que es el Espíritu Santo, porque Él siempre fue iniciador de proyectos. Inició el proyecto de la creación y el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas. Inició el proyecto de las lenguas descendiendo sobre las personas allí en Babel. Inició las más grandes revoluciones de liberación y de libertador en el pueblo de Israel con los jueces. Dice el texto, y venía el Espíritu Santo sobre fulanito, sobre Gedeón, sobre el libertador, sobre el caudillo, y había paz en Israel. Él siempre estuvo al inicio de todo. Estuvo al inicio del ministerio de Jesús. Estuvo al inicio del ministerio de los apóstoles. ¿Qué te dice la Biblia de principio a fin? ¿Qué te dice con esto? ¿Aló? ¿Qué te dice con esto? Que el Espíritu Santo es fundamental. Y este debería ser, entonces, querido amigo,
el primer pedido de todo creyente. Yo creo que si nosotros queremos ganar almas para Cristo, necesitamos enseñarle a los nuevos discípulos que el primer pedido que tienen que hacerle a Dios es que les llene de su espíritu. O si no, no van a tener herramientas. ¿Por qué tanto creyente lo estamos discipulando, hasta bautizando, y no vuelve a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque se nos olvidó enseñarle quién lo va a sostener en medio de las pruebas. Estamos teniendo gente que está esperando el siguiente retiro, la siguiente clínica, que está esperando la siguiente velada, porque necesitan estar para volver a recibir. Y estamos enseñando mal a la gente, estamos enseñándole que el Espíritu Santo es de un momento, el Espíritu Santo es todos los días. El Espíritu Santo es una experiencia personal. Así que la gente, cuando habla con nosotros, la pregunta es, ¿nota el algo diferente en usted y en mí? ¿Nota la gracia distinta? Así sea que te repugnen, pero notan algo diferente. Según Jesús, quien tiene el Espíritu se le va a notar. Todos escucharon, este es mi hijo amado. Se le notó que había algo diferente. ¿Lo nota la gente? Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, lo notan los que están alrededor, tanto así que se pudo escribir el relato. Lo nota la gente, pero sobre todo lo nota el Padre, lo nota Dios. Ahora, Jesús inició bien, inició tan bien que todos sabemos que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y si tú miras la vida del Señor Jesucristo, haber empezado con el Espíritu no le dio el que privilegio de saltar procesos. Porque hay gente que cree que porque esté más cerca de Dios, más rápido los procesos deben ser saltados. Por eso es que hay gente que se ofende cuando se cambia de iglesia y llegan a cierta iglesia saludable y les dicen, acá tienes que comenzar de ceros. No, yo ya hice todo eso. ¿Quién te dijo a ti que el Espíritu Santo te evita los procesos? El Espíritu Santo nos hace pasar por los procesos. Jesús crecía sujeto a sus padres, dice Lucas. Jesús, para que le dijeran rabino, es porque fue a las escuelas rabínicas del momento. Jesús pasó todos los procesos. Pasó el proceso del bautismo en agua. Juan el Bautista le dijo, Señor, pero ¿cómo crees? Tú eres el Hijo de Dios, yo no merezco ni siquiera desatarte. Y Jesús le dijo, no, cumplamos, necesitamos vivir el proceso. Yo no vine a saltarme los procesos. El Espíritu Santo siempre nos lleva por el proceso, porque empezar bien bendice. ¿Cuántos entienden esta palabra? Ahora, empezar bien te da más de la mitad de las garantías que vas a terminar bien. El Espíritu Santo siempre bendecirá el orden. El Espíritu Santo quiere descender en ti y permanecer en ti, llenarte constantemente. Porque lo que empieza bien le produce gozo al Padre que está en los cielos. Tú eres mi hijo amado y me das gran gozo. Así que necesitas al Espíritu para empezar bien. Y para aquellos que de pronto iniciamos mal, ya cosas que estamos indetenibles. Algunos dirán, pastor, y si yo empecé hace 20 años mal. Hay gente hoy en día, a sus 50, 60 años, cosechando consecuencias de lo mal que comportaron su cuerpo, que sus hábitos de vida que tuvieron cuando eran jóvenes. Y hoy están pagando las consecuencias ya en una edad avanzada. Empecé mal, hice las cosas mal. Bueno, te quiero dar una buena noticia. Hoy puede ser el día en que empieces bien con el Espíritu, porque mejor es un día que 1000 años fuera de él. No importa que mañana sea el día en que nos llamen a la presencia de Dios, pero si tienes la intención, hoy puedes empezar bien. Y empieza bien teniendo en mente y teniendo presente al Espíritu Santo. Pero no solo descubro que nos ayuda, el Espíritu lo necesitamos para empezar bien, sino también lo necesitamos para enfrentar bien. Todos sabemos que a continuación del relato, en el versículo 12, habla de que el Espíritu lo llevó al desierto. Versículo 12. Luego el Espíritu lo impulsó. Y todos sabemos qué pasó en el desierto, que fue tentado. Pero todos sabemos que Jesús al final de la tentación, ¿cómo salió? Victorioso. ¿Por qué? Porque enfrentó bien. ¿Quién fue con él al desierto? Es aquí donde usted y yo necesitamos entender esto. Todos conocemos el relato de la tentación. Y el Espíritu Santo, en este caso a Jesús, no lo dejó de disfrutar de su experiencia pentecostal.
Porque el texto en todos los 3 evangelios dice que inmediatamente lo lleva al desierto. Si usted a mí el Espíritu Santo nos llena con de nuevo, salimos a contarle a la gente, imagínense que hablen lenguas. Pero el Espíritu Santo no dejó a Jesús disfrutar de su experiencia, sino que inmediatamente lo lleva al desierto para ser tentado. Y lo lleva allí, lo patrocinó, lo impulsó, dice el pasaje. Luego el Espíritu lo impulsó, lo llevó allí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lo llevó al desierto? Porque el desierto es la mejor fábrica de los mejores siervos. ¿Aló? ¿Sí o no? El desierto forma el carácter. Y el problema, señoras y señores, no es ir al desierto, sino con quién ir al desierto. ¿Con quién fue Jesús? Con el Espíritu Santo. Con razón tuvo éxito, porque te voy a decir una verdad: con o sin el Espíritu serás tentado. Vuelvo y lo digo: con o sin el Espíritu serás tentado. ¿Cómo quieres ser tentado? ¿Con o sin? Con. Porque definitivamente sin el Espíritu nos va a ir mal. El diablo no es quien nos lleva al desierto, pero el diablo sí nos espera en el desierto. ¿Quién llevó al desierto a Jesús? El Espíritu Santo. Y le llevó adrede. Jesús se defiende en el desierto, en la tentación, con la palabra. Todos conocemos el relato, que se defendió con la palabra. Pero ¿por qué se defiende con la palabra? Esto fue como resultado de quien estaba en él. Escúcheme, fue el resultado de quien estaba en él. Podremos usar la palabra como resultado para defendernos cuando el Espíritu está en nosotros. Esto fue el resultado de defenderse. Y los desiertos siempre tienen fecha de caducidad. El desierto de Jesús le duró 40 días. Tu desierto no sé cuánto vaya a durar. Lo cierto es que el Espíritu Santo nos ayuda a aguantar lo que tenga que durar nuestro propio desierto. ¿Cuántos creen eso? Ahora, siempre el número 40 en la Biblia ha tenido el sentido de que algo se completó. ¿Sabes por qué Jesús fue llevado al desierto? Porque este fue el lugar de su entrenamiento, y todos necesitamos un lugar de entrenamiento. Ahora, la tentación siempre es el lado más atractivo y dulce del pecado. Por eso es que solos no podemos. ¿Por qué será que el pecado nos gana? Porque es atractivo. En estos días hablaba con alguien y decíamos: ¿quién le dijo a usted que el diablo se presenta con cachos y con un tenedor y con cola? El diablo es aquello más atractivo, más llamativo, que te quiere hacer caer y que te quiere hacer fallar. Ante tal situación, solo el Espíritu Santo nos podría ayudarnos. Nos podría ayudar para resistir esa situación. Y Jesús fue tentado y estuvo a la intemperie, dice el pasaje. Si lo puedes poner, versículo siguiente, 13. Y me encanta eso que dice Marcos, dice: estaba a la intemperie. ¿Y sabes por qué? ¿Qué quiere decir estar a la intemperie? Estaba vulnerable. A la intemperie es que estaba vulnerable. Y te lo voy a decir en estas palabras, sin anestesia. Pero el Señor no necesita formar niñitas consentidas. Nos deja la intemperie, porque la intemperie forma berraquitos. Forma gente. En alguna oportunidad hablaba con una hermana o con un hermano, y es tremendo que la gente hoy en día no soporta una ofensa. La gente se va de la iglesia porque no lo saludan. Imagínense la calidad de creyentes que estamos formando. No vuelvo a esa iglesia, no me saludan. Estamos formando gente tan vulnerable que de un saludo depende su fe. Que Dios nos ayude, ¿vale? Parece. Ahora, ser tentados es librar siempre batallas. Ser tentados, perdón, es siempre pelear guerras que nos sacan buenas habilidades, que nos sacan, ¿cómo lo diríamos? Berraquerita. Lo diría un santanderiano. No, mejor no lo digo porque sería un poquito. Pero ahora es la voluntad del Padre que aprendamos a enfrentar bien. Y este es una estación de Transmilenio obligada que todos en la vida tenemos. La estación se llama desierto y es obligatorio. Por ahí pasa el Transmilenio de la vida. ¿Alguien me está entendiendo la palabra hoy? El Espíritu Santo siempre nos guía a estos estados porque es muy provechoso. Te voy a decir, ¿sabes por qué el Espíritu guió a Jesús al desierto? Porque se consigue mucho más y se gana más yendo al desierto que no haber ido.
¿Alguien me está entendiendo? Se gana más yendo al desierto que no haber ido. No haber ido al desierto. ¿Qué pasa si Dios elimina todos los episodios de sufrimiento de nuestra vida? Si Dios eliminara todos los episodios de sufrimiento en nuestra vida, no seríamos tan buenas personas como si estuvieran. No aprenderíamos tanto. Por eso es que a veces es necesario ir. Y el Espíritu Santo siempre está disponible para que enfrentemos cualquier situación buena o mala. El Espíritu Santo se le nota a alguien por la seguridad que tiene, especialmente frente a las pruebas, por lo seguro que está frente a su Señor. Jesús por eso no tuvo problema en que fuera de alguna manera orquestado la tentación. No tuvo problema porque estaba seguro al ir allí. Tenía la herramienta que necesitaba. Es como el soldado que va con su arma. Va con miedo, pero va con un armamento que le puede ayudar a defenderse. Y yo creo que muchos estamos yendo al desierto sin fusil. Estamos yendo al desierto sin lo que nos va a proteger. Por eso es que no tenemos seguridad. Tener al Espíritu no evita las pruebas, pero sí nos prepara para enfrentar las pruebas. Y hay una ley de la prueba que se vive y que seguirá latente. Y la ley de la prueba es que la ley de la prueba prueba si tienes o no al Espíritu. Vuelvo y lo digo, la ley de la prueba prueba si tienes o no al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿se nota que tienes al Espíritu Santo? Se nota si tenemos al Espíritu Santo en nuestras reacciones. Y esto es algo que me llama mucho la atención. Se nota si lo tenemos en nuestras reacciones, especialmente en los momentos o en las situaciones más retadoras que nos colocan. Le voy a colocar un ejemplo. ¿Qué pasa si yo le digo a usted, hermanos, tuve una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo? Anoche, no me dejó dormir en toda la noche. Tuve una experiencia sobrenatural y me dio la habilidad instantánea de tocar guitarra. Y yo cojo la guitarra aquí, le voy a mostrar lo que el Espíritu Santo hizo anoche conmigo. Y cojo la guitarra y comienzo a tocar terrible mal, comienzo a tocar cosas que no debo tocar y todos comienzan a escuchar y ¿será que no le pueden mutear la guitarra al pastor? Que definitivamente mostrarles eso, habiéndoles dicho que el Espíritu Santo me ungió y me llenó para tocar guitarra, definitivamente haría cuestionable la experiencia, ¿sí o no? Dirán algunos, pero yo creo que el pastor tuvo una pesadilla. El pastor lo que se comió fue unos frijoles por allá bien añejos. Y ahora le dijo, hermanos, ¿cómo podemos decir que tenemos al Espíritu si cuando reaccionamos no se nota? ¿Cómo podemos decir que tenemos al Espíritu si apenas el primero que nos cierra en la carretera se gana su madrazo? ¿Cómo así que bajo presión? Me gustaría verlo bajo presión. ¿Cómo reacciona usted bajo presión? Ahí es donde se nota si tienes al Espíritu. No si hablas en lenguas. No si esto. Gracias. Necesitamos más el fruto que el carisma siquiera. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. En las reacciones es que se está notando. ¿Y sabe qué es lo triste? Que estamos teniendo creyentes que profesamos y decimos, tenemos al Espíritu, tuve una experiencia sobrenatural con el Espíritu, pero a la hora de hablar, pero no se te puede ofender, no se te puede llamar la atención, porque reaccionas de una forma que muestra que no tienes al Espíritu. No se te puede corregir, no se te puede llamar la atención, porque cometiste un error, porque eres tan delicado que reaccionas explotando. Definitivamente la reacción si es lo que demuestra o no si necesitamos al Espíritu. Y te sigo diciendo, Santiago, cuando recomienda que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, definitivamente le hablaba a una audiencia que se suponía que tenía el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿la gente nota nuestro gozo por el Espíritu Santo? Una más, y esta me gusta mucho y me reta a mí. ¿La gente nota que tenemos al Espíritu Santo por el dominio propio que tenemos? Dominio propio, ¿no? ¿Qué es dominio propio? La capacidad de abstenerse. Se lo voy a resumir en estas palabras. Poder pecar y no querer. Eso es dominio propio. Poder pecar y no querer. Que no es lo mismo que querer pecar y no poder. Dominio propio. O más bien la gente nota nuestro demonio propio. ¿Qué nota la gente? ¿El dominio propio o el demonio propio que tenemos por dentro? Que Dios nos ayude, porque definitivamente el dominio propio
Debería ser algo que la gente note. Oye, ¿cómo hiciste para aguantar ese vaciadón injusto? Yo de usted le hubiera dicho hasta dominio propio. Tienes al Espíritu Santo. Porque en otra época, mejor chocabas hasta con, mejor, ya se imagina. Pero ahora eres una persona diferente. Y esto no está hablando de que ahora eres una persona que se deja humillar para nada. El Espíritu Santo nos ayuda a identificar el momento oportuno para actuar cuando hay que hablar. El Espíritu Santo incluso, cuando lo tenemos, nos da la anestesia que debemos inyectarle a alguien para llamar la atención, para no herir. Yo tenía una hermana que ella, hasta el día de hoy la tengo, una hermana en Cristo. Y esa hermana de mucha autoridad para mi vida, siempre que ve que estoy haciendo algo mal, ella me dice. Ella fue una de las que más me molestó con mi peso y con todo el tema de mi salud. Y me molestó mucho y me dijo mucho, mucho. Pero esa mujer tiene una habilidad para saber decir las cosas. Que tú no te sientas ofendido con lo que ella te dice, aun cuando te está jalando las orejas. Sino que tiene una habilidad, una anestesia, un tacto para hablar. El Espíritu Santo da eso. Y yo creo que los padres sí que necesitan eso para hablarle a sus hijos, ¿no? Necesitan al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos diferencia a nosotros de los amigos no creyentes? ¿Acaso no es el Espíritu de Dios? ¿Cómo reaccionamos ante lo difícil? Las situaciones de prueba están diseñadas para hacer diferencias. Una situación de prueba diferencia en quién cree en Dios y quién no. Una situación de prueba, de dificultad, diferencia en quién tiene el Espíritu Santo y definitivamente quién todavía necesita más relacionarse con él. ¿Quién impide que el viejo hombre salga a la luz cuando quiere salir a la luz? La relación fuerte con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos prepara para enfrentar, poniéndonos un poquito más serios, las pérdidas y los duelos. Qué tremendo es cuando una persona pierde un ser querido. Creo que todos de pronto lo hemos pasado y vivido, pero definitivamente qué diferente es llevar un duelo teniendo al Espíritu Santo. Y qué bonito que predicáramos un mensaje con eso, ¿no? Que la gente diría, wow, ¿cómo estás de fortalecido? Yo en tu lugar estaría destrozado, dirían muchos. Pero que nosotros digamos, el Espíritu Santo me sostiene. Y esto no quiere decir que no te duela, que no tengas que llorar, que no tengas que hacer el duelo. Pero definitivamente en tu aura, en tu forma de reaccionar, en tu persona, hay algo distinto, el Espíritu Santo. Ahora, para terminar, y la tercera razón. Hemos hablado de dos razones por las que necesitamos al Espíritu. Para empezar bien, para enfrentar bien, pero también para ejecutar bien. Para ejecutar bien. 14 dice el texto que Jesús comenzó a predicar. Más tarde comenzó a predicar. Jesús comenzó la misión. Comenzó a dar el mensaje. Comenzó a predicar acerca del reino y oficialmente ejecutó la tarea para la que había venido. La tarea de Jesús implicaba predicar, hacer milagros, morir en la cruz. Esa es la tarea de Cristo. Y a mí hay algo que siempre me ha llamado la atención. Escúcheme. A mí siempre me ha llamado la atención y me sorprende cómo Jesús, para la tarea más grande de la vida, que fue morir en la cruz, solo necesitó 33 años. Mi hermano, si a usted le proponen el negocio en el cielo, venga, necesito que salve a la humanidad, ¿cuántos años pediría usted para hacer la tarea? Mínimo los de Matusalén, ¿no? 900 y algo más. Qué tarea tan difícil, pero Jesús solo la completó en 33 años. Nehemías reconstruyó los muros en solo, ¿lo ha leído? 52 días. Una obra de arquitectura que llevaría meses, incluso años. ¿Quién hace ese tipo de cosas? ¿Quién es el que nos da éxito en el tiempo indicado? El Espíritu Santo. Y quiero decirte esto, por favor, préstame atención. Jesús no empezó antes, dice el texto, siguiente versículo. El pasaje dice, 15, por fin ha llegado el tiempo prometido. ¿Por qué Jesús no empezó a los 25 a predicar? A los 20, siendo Dios. Dijo él, llegó el tiempo. Y creo que esto es algo que toda persona necesita, discernir los tiempos. La Biblia dice que hay un tiempo para todo. Un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para casarse, un tiempo para estar soltero. Pero para nadie es un secreto aquí que la mayoría de gente queremos hacer cosas afuera, fuera de tiempo.
Los chinos se quieren ir a vivir con sus novios fuera de tiempo, ¿o no? Se creen grandes cuando todavía son adolescentes, fuera de tiempo. Las personas nos metemos en vacalocas fuera de tiempo por no esperar el tiempo. Y Jesús empezó el ministerio y ejecutó el ministerio a tiempo. Dijo, por fin ha llegado el tiempo. El Espíritu Santo lo guiaba. Y yo creo que algo que necesito yo y necesita usted en la vida para saber el tiempo es el Espíritu Santo. Que me diga cuándo es el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de hacer esto? ¿Cuándo es el tiempo de hacer aquello? ¿Cuándo es el tiempo de viajar? ¿Cuándo es el tiempo de casarse? ¿Cuándo es el tiempo de quedarse soltero si es la decisión? ¿Cuándo es el tiempo de comenzar ese trabajo? ¿Cuándo es el tiempo de hacer esto y aquello? Tiempos. Porque yo considero que Dios tiene una temporada para nuestra vida y me dolería mucho quedarme de la temporada que Dios tiene para mí. Así que yo le quiero invitar y persuadir de parte del Señor esto. El Espíritu Santo nos ayuda a alinearnos bien siempre con la voluntad del Padre. Ejecutar bien implica obedecer, cumplir y terminar. Y yo no sé qué clase de vida quiere llevar usted, pero ¿acaso no sería atractivo una vida que obedezca al Padre, que le cumpla al Padre y que termine bien? ¿Cómo quieres llegar al cielo? ¿Cómo quieres llegar tú al cielo? Que te diga que Dios, ¿qué quieres que te diga? Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O que te diga, oye, mira, tenía esto para ti, pero te fuiste por donde no era. ¿Qué quieres tú? Al ejecutar bien la tarea, Jesús dio cumplimiento a las profecías bíblicas. La inconstancia definitivamente nos tiene en un muy mal estado. La mayoría de gente comenzamos y terminamos. Hay gente que se la pasa toda la vida empezando una misma cosa porque nunca la terminan. Siempre la sueltan, no hay constancia. Todos debemos tener el objetivo de cumplirle al Señor y el Espíritu Santo está listo para ayudarte. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo dije en una predicación hace unos días atrás, pero te quiero decir, por lo menos ministerialmente, muchos de los que están aquí sentados deberían estar aquí parados predicando, no yo. En cuestiones laborales, por lo menos, y estoy seguro de lo que digo, espero no ofender a nadie con esto, pero yo sé que tú, muchos de los que están aquí, Dios no los quería en este tiempo para que fueran el empleado, sino para que fueran el dueño. Pero por alguna razón no somos el dueño. Por alguna razón nos hemos quedado en el tiempo. Dios tiene temporadas para nosotros y el secreto está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye a no perder tiempo para ejecutar bien la tarea que tenemos. Esto no es solo en términos ministeriales, lo aclaro, sino también en términos de vida, de una vida propositiva. Nuestra cultura es una cultura que pierde mucho tiempo. ¿Cuántas horas usted pasa viendo TikTok, Facebook, Instagram, redes sociales? Algunos no, pero la mayoría sí. Y perdemos mucho tiempo en redes sociales. Si leyéramos un libro, no somos de esa cultura, nos encanta perder el tiempo. El Espíritu Santo nos ayuda a recuperar el tiempo incluso. El Espíritu Santo nos ayuda a valorar el tiempo. Ahora, escúcheme, dándonos la antesala para recibir al Espíritu Santo, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Qué nos hace pensar que ejecutar bien la tarea de la vida no depende del Espíritu? ¿Lo necesitamos? La gente descubre en nosotros la milla extra. La gente descubre que somos gente sensible, carismática en el sentido de actuar y ejecutar las cosas no por imposición, porque Jesús le llamó siervo inútil al que hace lo que tiene que hacer. ¿Sí me escuchó bien? Jesús dijo, se es siervo inútil cuando se hace lo que se tiene que hacer, cuando se hace lo que se tiene que hacer, pero cuando das una milla más, dejas de ser un siervo inútil. Así que si tú haces lo que tienes que hacer, señoras y señores, somos siervos inútiles. Tremendo, ¿no? Por eso la actitud habla más del Espíritu en nosotros que tener un don. ¿Alguien me escuchó? La actitud habla más de tener al Espíritu que tener un don. Y el Espíritu nos ayuda a ejecutar tareas difíciles. Por ejemplo, la tarea de ser papá, de ser mamá, de aconsejar. ¿Qué tareas tan difíciles? El Espíritu Santo nos ayuda. Tener al Espíritu no es ser suave o ser femenino, es tener carácter y exhortación cuando hay que tenerlo. Pero también nos da tacto. El Espíritu Santo trae renovación. Y esto es algo en lo que me quiero detener, ya para ir cerrando.
Yo les prediqué hace unos 15 días acerca de cómo el Espíritu Santo renovó la iglesia en Hechos, cambió el sistema. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda el mensaje? Si no, mírenlo en YouTube. Renovó. El Espíritu Santo renovó la gente. Los apóstoles que empiezan en Hechos no son los mismos que terminan. Terminan otras personas. El Espíritu Santo renovó la estrategia y también renovó la circunstancia. Jesús dijo, nadie pone vino nuevo en odres viejos. Y yo creo que este es otro problema que tenemos las personas. Nos quedamos pensando de una manera antigua, anticuada. Y yo creo que el Espíritu Santo quiere darnos cosas nuevas, pero ¿cómo depositar cosas nuevas en odres viejos? Yo lo he dicho porque lo escuché y lo aprendí. Y vuelvo y lo digo. Hay pastores que deberían cobrar la entrada a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque entrar a su iglesia es entrar a un museo. Es ir a ver cómo se hacían los cultos hace 50, 60 años. Una luz les parece un pecado, un parlante, una batería, tener algunas cosas, algunos apoyos. Se nos metió el diablo en la iglesia. ¿Cómo el Espíritu Santo podrá dar ideas nuevas en odres viejos? Los daña. Yo tengo tíos de 70 años, 65, 70 años, que nunca aprendieron a manejar el celular táctil, sino de botones. Y no tienen WhatsApp porque eso no lo aprendieron. Y dicen, yo ya no aprendí. Consígame, yo he comprado esos celulares. Consígame un celular de botones que tenga el verde para contestar y el rojo para colgar. Yo ya no me metí en eso. Y en estos días hablaba con mi papá, que mi papá ahora se cambió a celular de táctil hace apenas como unos 2 años. Y al principio le daba mucho mal genio cuando iba a sus citas médicas y el médico le decía, señor don Carlos, por favor, me regala un correo electrónico para enviarle los resultados médicos. ¿Qué es eso? ¿Será que me está insultando el...? Yo le dije, papá, necesitas herramientas que hoy hay. Y gracias a Dios el viejo le hizo la mejor cara a la cosa y hoy en día se mueve como pez en el agua. Tiene WhatsApp, tiene correo, tiene redes. Pero hay otros tíos y familiares que dijeron, no, no, definitivamente no. ¿Cómo darle algo nuevo a un odre viejo? ¿Cómo depositar vino nuevo en un odre viejo? Y yo creo que el Espíritu Santo es alguien que renueva. Sí, nos arrugaremos y se nos anotará la viejera encima con las arrugas cuando nos miremos al espejo. Pero una cosa es estar viejo en edad y otra es envejecer en mente, en corazón y en espíritu. Es diferente. Le tengo un gran ejemplo. Caleb, 84 años. Y se sentía como un joven. El Espíritu Santo todavía tiene agenda para ti. El Espíritu Santo todavía quiere renovarte. Suele perdurar lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo respalda y cuando respalda bendice a los demás. La predicación de Jesús hasta el día de hoy sigue latente por el Espíritu. Finalizo diciéndote que el Espíritu Santo es el patrocinador oficial de la voluntad del Padre y patrocinó la promesa de Isaías en Cristo. Lo que leímos acerca de Jesús hoy con el Espíritu fue algo que se profetizó en Isaías 42:1. Porque el Espíritu Santo siempre estará presente en lo que se hace bien. Lo necesitamos para hacer bien la vida que nos corresponde. Y hay un dato curioso que le quiero dar. Si no lo sabías, te lo cuento. Dentro del mundo de la teología es la ciencia que estudia a Dios. Y existen muchas ramas. La neumatología es la ciencia que estudia específicamente al Espíritu Santo. Pero ¿sabías tú que a lo largo de los años y de la historia de la iglesia, no hay tanto estudio a profundidad acerca del Espíritu como sí lo hay acerca de Cristo y del Padre? En el tiempo, de alguna manera, el Espíritu Santo no ha estado tan presente, y no por voluntad de Él, sino por voluntad nuestra. Que hasta en los estudios teológicos es muy poca la teología que encuentras acerca del Espíritu en comparación de Cristo y del Padre. Es más, si tienes la oportunidad de ir a un seminario un día o has estudiado, descubrirás que los teólogos que leemos hoy en día, la mayoría eran de otras corrientes menos pentecostales. Los teólogos pentecostales son muy poquitos, son muy escasos los que hay. Y estoy seguro de algo. La iglesia hoy en día, predicamos de muchas cosas, pero muy poco acerca del Espíritu. Y estoy seguro de lo siguiente. Esto lo digo
con mucho respeto, pero también para reflexionar. Pero estoy seguro que si el Espíritu Santo se ausentara un día de la tierra, lamentablemente la mayoría de cristianos no lo notarían. ¿Sabe por qué? Porque no se puede extrañar a alguien con el que no se relaciona uno. No habrían cambios, en la mayoría de creyentes no habrían cambios significativos. Y eso hablaría de la poca relación que tenemos con Él. ¿Cómo extrañar a alguien que no tenemos presente? Definitivamente el Espíritu Santo nos ayuda. Y con esto que también voy a decir a continuación, no pretendo ofender a las ciencias humanas que ayudan a la gente, la psicología, la antropología, que ayudan de alguna manera a la gente, la medicina. Pero ¿cuándo entenderás que lo que tu hijo necesita no es la cita con el prestigioso psicólogo, sino con el Espíritu Santo? Entonces será que entendamos que lo que necesitamos para solucionar ciertos conflictos internos, ciertos sinsabores de la vida, es relacionarnos más con ese precioso ser llamado el Espíritu Santo. ¿Cuándo será que entendamos que definitivamente el Espíritu Santo quiere ser el que patrocine nuestra vida? Quiere ser Él y tiene la capacidad para que empecemos bien, para que enfrentemos bien y para que ejecutemos bien la tarea. Señoras y señores, esto es el Espíritu Santo, patrocinador oficial de nuestra vida. Debería serlo. Y quisiera invitarle a que usted lo invite y lo tenga más presente. Padre, te queremos dar gracias porque has sido bueno. Queremos darte gracias por tu palabra. Queremos rendirnos ante ti y, Espíritu de Dios, queremos pedirte perdón. Pedirte perdón porque muchas veces nos hemos atrevido a vivir, ya nos hemos atrevido a hacer y a decidir sin tu consentimiento. No te hemos tenido tan presente. Y definitivamente te necesitamos. Oro a ti, Señor, oro a ti, Espíritu Santo, pidiéndote que por favor nos ayudes y nos hagas conscientes hoy de la necesidad que tenemos de ti. Haznos conscientes y haz consciente a toda la iglesia que vino hoy, a los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes, Señor, de que definitivamente necesitamos de ti. Necesitamos de una experiencia contigo, Espíritu Santo, y necesitamos de una comunión diaria contigo, Espíritu. Señor, ayúdanos porque son más las veces que empezamos mal las cosas que las empezamos bien. Y lo preocupante es que lo que empezamos mal suele ser muy importante para la vida. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder enfrentar bien las pruebas, las tentaciones, las dificultades. Ayúdanos a enfrentar bien. Ayúdanos también a ejecutar la tarea bien. Todos tenemos una asignación de tu parte. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Espíritu, muévenos. Tú eres el que impulsa, tú eres el que da de nuevo, tú eres el que llena, tú eres el que toca, eres el dinamis, el dinamo de nuestra vida. Te lo imploramos en esta hora, Espíritu de Dios. Por esto no solo te pedimos una experiencia, sino un estilo de vida. Ayúdanos a volver a esa raíz pentecostal de Hechos de los Apóstoles. Ayúdanos a volver a esa petición prioritaria para todo creyente y discípulo, que es pedir tu Espíritu, Señor, en nuestra vida. Lo necesitamos con denuedo. Ayúdanos a entender que lo que necesitan nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, la sociedad en común, es tu Espíritu. Ayúdanos a enfrentar los duelos más difíciles de la vida con tu Espíritu. Ayúdanos, Espíritu de Dios, porque tú eres y resultas fundamental para nosotros. Espíritu Santo, sé tú el patrocinador de nuestra vida, de nuestro ministerio, de nuestro llamado. Sé tú el patrocinador de todo lo que hacemos. Sé tú el promotor, Señor, de las cosas que estamos logrando. Ayúdanos a entender que todo debemos medirlo bajo tu mirada, bajo tu designio, bajo tu norma, Espíritu de Dios. Te pido que todos los que estemos aquí entendamos esta verdad, nos metamos más contigo, Espíritu Santo, te tengamos más presente. Te tengamos más presente en nuestra vida, que podamos acercarnos más a ti y que podamos adorarte más a ti. Espíritu Santo de Dios, te pido que nos lleves en bendición en esta tarde a los lugares donde vamos y que tu presencia nos acompañe. Gracias porque eres bueno, piadoso, maravilloso y porque eres un maestro silencioso que enseña mucho. Te adoramos y te bendecimos. De esta manera salimos de este lugar, pero no de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.